Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Asal Subasi lanza una confesión que lo cambia todo, ojalá hubiera pensado 2 veces antes de hablar con Erkan Merik. Lo que comenzó como una simple entrevista promocional se transformó en una de las declaraciones más intensas y personales de Asal Subasi en los últimos años. La actriz, conocida por su elegancia, carisma y talento, dejó a todos boquiabiertos al revelar un arrepentimiento que todavía pesa en su corazón, sus palabras hacia Erkan Merik. Con la voz entrecortada y una mirada que denotaba una mezcla de nostalgia y tristeza, Asal soltó una frase que no tardó en volverse viral en redes: ojalá hubiera pensado 2 veces antes de decirle ciertas cosas a Erkan. La declaración tuvo lugar en un evento íntimo, organizado por una productora independiente, donde se esperaba que Asal hablara sobre su próximo proyecto televisivo. Sin embargo, la conversación giró inesperadamente hacia su pasado amoroso, cuando uno de los entrevistadores le preguntó: ¿hay algo en tu vida personal que harías diferente si tuvieras la oportunidad? Asal dudó apenas unos segundos, respiró profundo, y respondió con total honestidad: sí, hablaría menos y escucharía más. A veces creemos que decir lo que sentimos nos libera, pero también puede herir sin querer. A partir de ese momento, el ambiente se volvió más emocional. La actriz explicó que su relación con Erkan Merik fue una etapa clave de su vida, tanto personal como profesional. Con Erkan compartimos muchas cosas, momentos hermosos, y también muchas diferencias. Pero lo más difícil fue no saber comunicarme bien en ciertos momentos críticos, confesó. La frase fue acompañada por un suspiro silencioso, que decía mucho más de lo que las palabras podían expresar. Pero lo que más llamó la atención fue cuando Asal recordó una conversación específica que, según sus propias palabras, cambió el rumbo de todo. Recuerdo ese día perfectamente. Él me miraba esperando otra respuesta, pero yo fui dura. Estaba enojada, cansada, confundida. Y le dije cosas que no merecía. Palabras que ahora cambiaría sin pensarlo, dijo. La periodista intentó obtener más detalles, pero Asal prefirió mantener la discreción sobre el contenido exacto de esa charla, aunque dejó claro que fue un punto de quiebre. No me arrepiento de haber amado a Erkan. Me arrepiento de cómo terminé alejándolo, concluyó, con los ojos visiblemente humedecidos. La confesión provocó un aluvión de comentarios por parte de sus fans, quienes no tardaron en manifestar su apoyo en redes sociales. Asal está mostrando una madurez emocional admirable, todos cometemos errores, pero admitirlos frente a las cámaras es de valientes, fueron algunos de los mensajes que inundaron Twitter y TikTok. Por otro lado, la gran pregunta que quedó flotando en el aire fue: ¿qué pensará Erkan Merik de estas palabras? Aunque hasta el momento el actor no ha hecho declaraciones públicas, fuentes cercanas aseguran que ha visto el video completo y que su reacción fue mucho más emocional de lo esperado. Erkan no se lo esperaba. No está acostumbrado a que Asal hable de él, y menos de esa manera. Se conmovió profundamente, dijo una persona de su entorno. Según la misma fuente, Erkan Merik se encontraba en pleno ensayo cuando uno de sus asistentes le mostró el fragmento del video que ya estaba circulando por todas partes. Lo vio en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó, se quedó mirando al vacío. No dijo mucho, pero su expresión lo decía todo, compartió alguien del equipo de producción. Solo repitió una frase en voz baja: no sabía que le dolía tanto. Desde entonces, los fans no han dejado de especular sobre una posible reconciliación o, al menos, un acercamiento entre ellos. Algunos incluso aseguran que este tipo de confesiones no aparecen porque sí. Cuando alguien dice algo así en público, es porque aún hay sentimientos que no han sido completamente enterrados, comentaron varios usuarios en redes. Mientras compartían fragmentos editados del video con música melancólica y subtítulos en diferentes idiomas. En paralelo, medios turcos comenzaron a contactar a los representantes de ambos actores, buscando confirmar si existe alguna posibilidad de reencuentro. La respuesta oficial, hasta el momento, ha sido ambigua,
Asal Subasi y Erkan Merik se respetan profundamente, pero actualmente no hay ningún proyecto ni acercamiento confirmado entre ellos. Sin embargo, en el entorno más íntimo de Asal, hay quienes aseguran que esta confesión fue el resultado de un proceso interno que la actriz venía atravesando desde hace meses. Asal ha estado reflexionando mucho sobre su pasado. Ha estado en terapia, leyendo, escribiendo. Esta confesión no fue improvisada. Fue valiente, sí, pero también fue algo que necesitaba sacar para poder seguir avanzando, explicó una amiga cercana. Y aunque muchos aplauden su sinceridad, no faltan las voces críticas que señalan que hablar de una relación pasada podría traer consecuencias. Hay quienes piensan que remover el pasado no siempre ayuda, especialmente si la otra persona está en otra etapa de su vida. Pero Asal no lo dijo con malicia, sino desde un lugar de crecimiento personal, comentó un experto en relaciones entrevistado por un medio local. Una semana después de la entrevista, Asal publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que volvió a encender los rumores. A veces, solo necesitas mirar atrás para entender cómo seguir adelante. Aunque no mencionó a Erkan ni a la entrevista, la coincidencia temporal no pasó desapercibida para sus seguidores. En los comentarios, cientos de fans le escribieron frases como el amor verdadero nunca muere o haz lo que te dicte el corazón. Por su parte, Erkan Merik se ha mantenido en silencio. Sin embargo, fue visto recientemente saliendo de un café en Estambul con una libreta en la mano y, según testigos, parecía profundamente concentrado. ¿Estaría escribiendo una respuesta? ¿O simplemente procesando todo lo que escuchó? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí es claro es que las palabras de Asal han reabierto una puerta que muchos creían cerrada para siempre. Entretanto, la prensa ha empezado a recordar algunos momentos icónicos de la pareja durante su etapa juntos, tanto en pantalla como fuera de ella. Clips antiguos, entrevistas olvidadas y fotografías espontáneas han comenzado a circular nuevamente en redes, avivando la nostalgia colectiva y generando millones de visualizaciones. Es como si el público necesitara creer que aún hay esperanza, comentó una editora de contenido digital. Lo más impactante de todo esto es cómo, en un solo instante, una simple frase puede revivir emociones dormidas. Asal Subasi no solo compartió un arrepentimiento, sino que también abrió una conversación mucho más amplia sobre la importancia de la comunicación emocional, el perdón y la autocompasión. En palabras de un fan, no importa si vuelven o no. Lo importante es que se dijeron lo que tenían que decir, aunque sea a destiempo. La historia aún está en desarrollo. Mientras tanto, los seguidores esperan con ansias cualquier nueva declaración, publicación o gesto que sugiera un acercamiento entre ellos. Porque cuando el amor ha sido verdadero, incluso los silencios dicen más que 1000 palabras. ¿Y tú, crees que Asal y Erkan merecen una segunda oportunidad? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y no te pierdas las próximas actualizaciones de esta historia que ha tocado el corazón de millones. Nos vemos en el siguiente video. Déjame tu opinión en los comentarios, ¿crees que Asal hizo bien en hablar ahora? ¿Erkan debería responder públicamente? Y si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna novedad del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, seguidores del canal.